Bueno, las actas de las sesiones 53, 54 y 55 se dan por aprobadas por no haber sido objetos de indicaciones. El abogado secretario de la comisión, don John Smock, dará cuenta de los documentos llegados a la comisión. Gracias, señorita presidenta. En la Secretaría de la Comisión se han recibido los siguientes documentos. Un oficio del presidente de la República por el cual califica con suma la urgencia para el proyecto de ley que regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales. Un proyecto iniciado en moción de los señores Ojeda, Labé, Leiva, Sánchez y Chalper, y de las diputadas Cariola, Castillo, Olivera y Santibáñez, que modifica la Carta Fundamental para promover la educación de estudiantes con necesidades educativas especiales. Un proyecto iniciado en moción del diputado señor Leonidas Romero, que modifica la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional para establecer la obligación legal de reembolso de gastos de asignaciones parlamentarias que hayan sido objetadas o reparadas. Un proyecto iniciado en moción de las diputadas Giles, Cordero y Delgado, y de los diputados señores Alinco y Lago Marcino, que modifica la Carta Fundamental para autorizar giros de autopréstamo de fondos previsionales bajo condición de reintegro. Una comunicación del Ministerio de Justicia, mediante la cual excusa la participación de la ministra en la presente sesión por estar en el Senado, en el asunto que están conociendo sobre nombramiento del fiscal nacional. Y asimismo indica que asiste el subsecretario de Justicia, señor Jaime Gajardo, quien estará acompañado por la jefa de la División de Reinserción Social, señora Macarena Cortés, el profesional de la misma división, señor Raúl Chontaler, la jefa de la División Jurídica, señora María Esther Torres, y el jefe del Departamento de Asesoría y Estudios, señor Milton Espinosa. Una carta del diputado señor Gonzalo de la Carrera, dirigida a la comisión, mediante la cual solicita agregar en la tabla de esta comisión los proyectos de su autoría, boletines 15.520 y 15.521. El primero referido a la modificación del artículo 38 bis de la Constitución para permitir que la remuneración y dietas de los funcionarios que se indican puedan ser fijadas y rebajadas en atención a los criterios que se señalan, tales como realidad económica del país. Y el segundo, que también modifica la Constitución con el objeto de fijar una rebaja de la dieta parlamentaria. Y en último término, se ha recibido un oficio reservado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por medio del cual remite la ejecución presupuestaria de la glosa 13 del programa 01 del Servicio Nacional de Menores correspondiente a octubre del año 2022. Esa es toda la cuenta, Presidenta. Perfecto, secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta, sobre los puntos de la cuenta. ¿Sobre la cuenta, diputado? ¿Sobre los puntos de la cuenta? Sí, diputado de la Carrera. Muchas gracias, señorita presidenta. Vengo a visitar la comisión para pedirle que, en línea con lo que ha planteado su presidente, su gobierno, en el sentido de hacer efectivo el hecho de que las personas de extrema confianza del presidente de la República, los ministros, subsecretarios, parlamentarios, no ganemos más de 10 rentas mínimas mensuales, que ha sido uno de sus eslogan de campaña, pero que no se han materializado. Yo he presentado, estimada presidenta, un proyecto de reforma constitucional y un proyecto de ley para dar vida a este anhelo del presidente Boric de que los parlamentarios no recibamos remuneraciones por sobre los 10 ingresos mínimos mensuales, lo que se traduce en una rebaja a la actual renta o dieta parlamentaria de un 43%. Y vengo a pedirle a usted que por favor le ponga urgencia y consiga los votos de su bancada para que en esta comisión se pueda tramitar lo más expeditamente posible una rebaja parlamentaria de un 43% conforme a los proyectos que he presentado y que tienen que pasar por esta comisión. Así que vengo a pedirle por favor que usted los ponga en tabla a la brevedad posible. Eso es todo, presidente. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Bueno, el día de ayer fijamos una tabla por acuerdo de esta comisión para las semanas que vienen, o sea, para los meses que vienen,
en concordancia con las solicitudes legislativas que se han venido acumulando a lo largo de este periodo. Por lo tanto, vamos a recoger su propuesta para poder ponerla también dentro de la planificación de tramitación lo antes posible dentro de los acuerdos que la comisión ha tomado. Le agradezco mucho. Sobre el punto, diputado. Sobre el punto, estimada señorita presidenta, ¿usted cree que va a ser posible poner un proyecto de ley de sumo interés de su presidenta de la República dentro de la tabla, dentro de los próximos 2 meses, para que la población chilena que está viviendo en una crisis tremenda pueda darse cuenta que nosotros los parlamentarios somos los primeros en hacer causa común con ello y damos el ejemplo, nos bajamos la renta un 43%? ¿Usted cree que dentro del plazo de 60 días va a estar este proyecto de ley en tabla? Sí. Diputado, sí, tal como le acabo de mencionar, el día de ayer tuvimos una jornada para tratar la tabla de la comisión, donde distintos proyectos de ley que habían sido solicitados por parlamentarios y parlamentarias, entre ellos está el proyecto de ley de los autopréstamos, el proyecto de extensión del IVA, que también son proyectos de interés ciudadano, el de ejecución de penas, que lo vamos a empezar a tratar el día de hoy. Estamos terminando de tratar el proyecto de ley que establece también la protección de datos personales. Vamos a iniciar la tramitación del Código Penal. Por lo tanto, hay varios proyectos de ley que tienen urgencia del Ejecutivo y otros proyectos de ley que fueron acordados por la Comisión. Vamos a tomar en consideración su propuesta para ponerlo dentro de las propuestas que están priorizadas por los parlamentarios. Diputados, que no puedo, mire, por reglamento, diputado, sí. Y trabajamos estuvimos ayer todo el día, entonces, y por lo demás, hoy día revisamos con la Secretaría y quiero también plantearles que a propósito de la discusión respecto de la tabla, y particularmente de la primera parte de la comisión, según el reglamento, la dirección de esta comisión está facultada para dar la palabra hasta por 2 veces a cada parlamentario, entonces yo voy a aplicar esa parte del reglamento. Muchas gracias. Presidente, me voy a retirar ahora. Gracias, diputado. Es que no le he dado la palabra, diputado, por favor. Muchas gracias. Ok, ofrezco la palabra sobre la cuenta, diputado Alinco, por favor. Muchas gracias. Está recogido el punto, diputado. Diputado Alinco tiene la palabra. No dijimos eso, diputado Alinco, por favor, tiene la palabra. No, es que me vine a intrometer nuevamente acá a la comisión, aclarar que no vengo por un afán televisivo, como se entiende, todo lo contrario. Pero como antes existía un eslogan en Chile, que algunos seguramente no nacían y no recuerdan, no lo digo por usted, todas las formas de lucha. Y nuestro afán es justamente tratar de ayudar a la necesidad de la gente, y aquí se presentó ayer, o está incluido dentro de el itinerario de proyectos, el autopréstamo. Y acabo de escuchar al señor secretario que nombró, no recuerdo el número, lo estaba buscando acá, del boletín. Nosotros presentamos 2 proyectos de autopréstamo. Entonces, la solicitud es la siguiente, que como hay un proyecto anterior, fusionar los otros 2 proyectos y obviamente insistir si se puede empezar a discutirlo lo más rápido posible, porque ahí sí que lo permite el reglamento. Así es. Gracias, diputado Alinco, tal como usted lo ha dicho, efectivamente, ese sí está permitido para discusión. Nosotros ayer acordamos uno de los proyectos priorizados por esta comisión. De hecho, la próxima sesión legislativa que tengamos, hemos destinado la segunda hora del día miércoles para dar inicio a la tramitación de ese proyecto. Y como hay más de un proyecto vinculado a autopréstamo, yo le quiero pedir el acuerdo a la comisión de que podamos fusionar todos los proyectos vinculados a la materia, tal como lo ha solicitado el diputado Alinco. ¿Sí? Perfecto. Por acuerdo de la comisión, entonces, vamos a fusionar los 3 proyectos de ley. Diputado Soto, por favor. Vamos a fusionar los proyectos de ley, entonces, vinculados a la iniciativa de autopréstamo, y esto inicia la próxima sesión legislativa el día miércoles, en la segunda hora, que es el tiempo que hemos destinado para eso. La solicitud que nosotros hacemos, para que quede claro el secretario, diputado, el secretario me plantea que es importante que quede absolutamente claro que la solicitud de fusión lo acuerda la comisión, pero se hace hacia la sala lo ratifica y una vez fusionados van a llegar acá, de todas maneras, si es que lo autoriza. De lo contrario, buscaremos algún mecanismo también de tramitación
conjunta de los proyectos, o por lo menos de tenerlos a la vista, tal como lo hemos hecho en otras oportunidades. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. ¿Alguien más? Ya, no hay más palabras sobre la cuenta. Se cierra la cuenta entonces. Vamos a entrar a la orden del día. La sesión ha sido citada con el propósito de continuar con la tramitación del proyecto de ley que modifica diversos textos legales en materia de ejecución y sanciones penales. Estamos hablando del boletín 1221.3-07. En esta sesión se procederá a la presentación de la indicación sustitutiva del Ejecutivo ingresada el 22 de noviembre del presente año. Se ha invitado especialmente para estos efectos a la ministra de Justicia y Derechos Humanos, quien no podrá asistir por tope de horario con otras obligaciones. Quiero decir en este punto que la ministra se ha comunicado personalmente conmigo como presidenta de la Comisión de Constitución para pedirme las excusas y poder transmitirlas a la comisión, ya que en este momento, como es de público conocimiento, ya se encuentra en la sala del Senado en el proceso de votación particular que de la determinación del fiscal nacional. Por lo tanto, nadie está obligada ni obligado a lo imposible. La ministra no puede estar presente el día de hoy por esa razón. Sin embargo, ha venido en su representación y que también fue invitado, ¿cierto?, el subsecretario de Justicia, el señor Jaime Gajardo, quien además viene acompañado por la jefa de División de Reinserción Social, la señora Macarena Cortés, el profesional de la misma división, el señor Raúl Chontaler, no sé si está bien dicho, la jefa de división jurídica, la señora María Esther Torres, y el jefe del Departamento de Asesoría y Estudio, el señor Milton Espinosa. Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas quienes hoy día vienen dentro del equipo del Ministerio. Quiero plantear algunos elementos. También se ha invitado para los autores de la moción, a los autores de la moción respectiva. Tenemos acá uno de sus autores principal, el diputado Ilavaca, que además ha sido muy insistente en que este proyecto pueda ser tramitado. Este fue un acuerdo de la Comisión de Constitución, por eso es que lo hemos priorizado en su tramitación. Además, quiero recordar que hicimos un acuerdo hace algún tiempo atrás, que fue para constituir una mesa técnica de trabajo para tratar este proyecto, y pusimos además un plazo al Ejecutivo para presentar las indicaciones. Este plazo fue cumplido. Yo creo que es importante también destacar el cumplimiento de ese compromiso. Yo creo que se agradece. Tenemos una pequeña dificultad, que es que cuando tomamos el acuerdo, y me lo planteó así la Secretaría, yo por lo menos creo que es importante también resolver esto de entrada. Cuando tomamos el acuerdo de la presentación de indicaciones, nunca especificamos si la presentación de indicaciones era por la vía de un cuerpo sustitutivo de indicación o por indicaciones particularizadas en relación a cada uno de los artículos. Como eso no lo especificamos, la Secretaría me indica de que es necesario que tomemos por acuerdo unánime que pueda el Ejecutivo ingresar la indicación como un cuerpo sustitutivo. Eso básicamente para que demos inicio de manera inmediata. De todas maneras, la exposición se puede dar igual, porque si no, de lo contrario, el Ejecutivo va a tener que demorarse algunos días más en ingresarlo por separado. Entonces, en el fondo el efecto es el mismo, con la diferencia está en que al haber sido votado en general este proyecto ya, porque este proyecto ya fue votado en general, nosotros entramos ahora en la tramitación particular, tomamos acuerdos de cómo íbamos a llevar la tramitación en particular, necesitamos tomar el acuerdo de que se le permita al Ejecutivo ingresar una indicación sustitutiva completa, más no, y para eso se requiere la unanimidad. Diputado Longton, sobre el punto. Sobre el punto, Presidenta, respecto a la indicación sustitutiva, yo creo que el ánimo está de poder avanzar en este proyecto, pero que tengamos la posibilidad nosotros de poder ingresar indicaciones, porque en la mesa técnica no hubo acuerdo, esa es la verdad. Entonces, como un acuerdo, porque hay distintas miradas respecto a este proyecto, porque en nuestro parecer se desvirtúa un poco la mirada de un principio respecto a lo que significa el cumplimiento de la ejecución de las penas, sería prudente de establecer un plazo de indicaciones a esta indicación sustitutiva para que los parlamentarios podamos hacer presente nuestra mirada a través de la indicación. Eso, gracias, Presidente. Perfecto. Sí, diputado Soto, y luego el Presidenta. secretario me pidió también poder aclarar el punto. Diputado Soto. Presidente, yo quisiera apoyar su propuesta, toda vez que este proyecto ha tenido un apoyo transversal en la comisión. Entiendo que la votación en general también fue transversal el apoyo, y podrá uno en detalle, podrá discrepar de algunos aspectos, y el debate tendrá que recoger eso, y ahí se va a dar probablemente plazo para indicaciones, pero yo creo que la necesidad de que Chile cuente con jueces especializados en materia de ejecución de sentencia, que permita tener una fiscalización judicial directa
de lo que ocurre en las cárceles, de lo que ocurre con los permisos penitenciarios, en fin, lo que ocurre con las sanciones al interior de las cárceles, del crimen organizado en las cárceles. Yo creo que es algo muy positivo y por lo tanto yo apoyo, Presidenta, la unanimidad que usted ha solicitado para que podamos avanzar en un proyecto que tiene alto interés ciudadano. Así es. Le ofrezco la palabra, si les parece, diputado. Sí, es que quiero que el secretario aclare bien porque me pidió hacer alguna aclaración, entonces para que la discusión también se pueda dar en torno a eso. Secretario, por favor. Gracias, señorita presidenta. Solo aclarar, a raíz del planteamiento de los señores Longton y Soto, que el objeto del planteamiento que ha formulado la presidenta en el sentido de tener por admitida la indicación sustitutiva global del gobierno es solo para efectos de que reemplaza el texto de la moción. Y esto únicamente debido a que la moción ya fue aprobada en general. Si no hubiese sido aprobada en general, no hay ningún problema con que presenten la indicación sustitutiva global sin requerir el asentimiento unánime de la comisión. Entonces la idea es que la indicación sustitutiva global se subrogue en el texto de la moción, de modo que le puedan formular indicaciones, todas las que quieran, en el caso que establece el reglamento, a la nueva indicación sustitutiva global. En el fondo consiste en tenerla como un documento base, nada más que eso. Exacto. De hecho, no implica su aprobación. Exacto. Diputado Sánchez, por favor, sobre el punto. Muchas gracias, Presidenta. A ver, lo que me preocupa de aceptar esta propuesta y de cambiar el texto base es que, y tal como ha señalado el diputado Longton, no existió mucho acuerdo en la mesa técnica respecto de las propuestas del Ejecutivo. La impresión nuestra, en el fondo mía y de mi equipo, es que no es un cambio para mejor. Entonces lo que me preocupa es que en el fondo vamos a tener como documento base algo que en nuestra posición vendría a ser peor al punto de comienzo actual. Entonces, personalmente, yo preferiría que tomemos el punto de partida en que estamos hoy, que el Ejecutivo pueda plantear todas las indicaciones que quiera para que vayamos viendo uno a uno las propuestas que tienen de modificación a este texto base, y considerando que ese es el texto que ya está aprobado en general. Yo creo que sería lo mejor, porque no sé si vamos a tener la unanimidad hoy día. Por mi parte, yo no estaría dispuesto a darla. Muchas gracias. Gracias, diputado. Está el diputado Longton, el diputado Chalper y el diputado de la Vaca. Ahora, Sí. comprendiendo bien cómo está planteado el tema, yo tiendo a compartir por su intermedio lo que sea el diputado Sánchez. Yo, por lo menos, de la mesa técnica salimos con un mal sabor de boca, porque lo que pretende el proyecto es precisamente preocuparse de la ejecución de las penas y medidas cautelares, apremios, etcétera. Y pareciera ser que sale con una mirada garantista, excesivamente garantista respecto a la ejecución de las penas, más preocupado de los derechos de quienes están privados de libertad que de efectivamente que se cumplan las penas. Entonces, finalmente cambia la mirada de cómo estaba concebido en un inicio por su intermedio del diputado La Vaca. Por lo tanto, yo en principio tampoco estaría de acuerdo en esta indicación sustitutiva, porque uno de alguna manera da a entender de que está no de acuerdo con todo el texto de la indicación sustitutiva, pero que de alguna manera tenemos cierta aceptación por algunos pasajes de esa indicación sustitutiva. Por lo tanto, yo creo que si es que queremos proseguir con la tramitación de este proyecto, lo más razonable, entendiendo que no hubo acuerdo, Presidenta, es que el Ejecutivo presente por medio de indicaciones los cambios que quiera hacer el proyecto, al igual como lo vamos a hacer parlamentario, entendiendo que no hubo ningún tipo de acuerdo en la mesa técnica. Perfecto, gracias, diputado. Diputado Chalper. Sí, sin ánimo de sobreabundar, Presidenta, porque yo quiero ser muy claro, no voy a votar a favor de la unanimidad para que esto se proceda de manera orgánica. Y además tengo un matiz con lo que ha dicho por su intermedio el secretario, porque de minuto que esto se transforma en texto base, el día de mañana nos van a decir que las indicaciones que no coinciden con el sentido, con la orientación del texto, van a ser declaradas incompatibles. Por lo tanto, yo prefiero funcionar con el texto base actual y que el gobierno haga indicaciones artículo por artículo. Gracias, Presidenta. Perfecto, gracias, diputado de la Vaca. Y voy a formular una propuesta nueva. Presidenta, primero valorar de que estemos en esta instancia entrando a la discusión en particular de, creo, una de las fallas más grandes que tiene nuestro sistema procesal penal. Yo creo que en eso debe existir coincidencia en todo. Y por lo mismo quiero valorar que el Ejecutivo tomó también iniciativa y
Independientemente que tengo algunos reparos respecto a la indicación sustitutiva también, en particular sobre los principios, que creo que deberíamos hacernos cargo de los principios formativos del Código Procesal Penal y no necesariamente replicar principios en esta indicación, pero eso sería un tema de discusión particular. Sí reconocer efectivamente que hoy día todos los sectores políticos reconocen la necesaria dictación de normativa en esta materia. Lo segundo, también reconocer de que existiría, de acuerdo a lo que me dice Enrique Aldunate, que fue nuestro representante en la mesa técnica, que también existiría un compromiso por parte del Ejecutivo de poder estudiar el próximo año, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria, la generación de lo que todo el mundo dice que es lo ideal, ¿ya? Que dice relación con tribunales especializados en el proceso de ejecución de pena. Cuando nosotros presentamos este proyecto de ley, ¿por qué lo hicimos de la manera que lo hicimos? Fue porque los parlamentarios no tenemos facultades para poder generar gasto público y generar instituciones nuevas. Entonces, ¿cuál era la mejor forma? El control cruzado que planteamos en el proyecto original. Entonces, cuando el Ejecutivo me dice, ¿sabe qué? Efectivamente, escuchando a la comisión, escuchando a los expertos, y los expertos, ojo, todos están unánimemente de todos los sectores, dijeron, ¿sabe qué? Chile tiene una falencia con la ejecución de penas, lo ideal es tener el tribunal especializado, pero hoy día cualquier cosa va a significar un avance, pero sustantivo, dentro de este proceso de discusión. Yo, Presidenta, yo tomaría atención a lo señalado por los colegas, independientemente que el Ejecutivo se pueda demorar más, ¿ya? Porque en definitiva lo que a mí me interesa es que esto avance, arreglar el actual sistema, pero no puedo dejar de desconocer que efectivamente siento que el gobierno del presidente Boric por lo menos escuchó, porque el gobierno pasado, habiendo estado de acuerdo con este proyecto, y también lo quiero reconocer, el ministro Larraín fue súper categórico, lo dijo en esta comisión, este es nuestro punto débil en el sistema procesal penal, y estoy de acuerdo con esto, pero nuestras trabas son financieras. Entonces, si estamos todos de acuerdo, creo que lo que le va a hacer bien en un proyecto que creo que va a concitar el mayor de los respaldos es que tratemos de llevar adelante el proceso de la manera más dialogante posible, Presidenta. Gracias. Muchas gracias, diputado Vilavaca. Diputado Soto. Sí, Presidente, yo no puedo dejar de hacer ver a los que no van a dar la unanimidad para poder recoger la indicación sustitutiva del Ejecutivo, hacerles ver el grave error que cometen. Porque lo que se busca en esta indicación del Ejecutivo y también en las mociones parlamentarias que le sirven de base, que han sido presentadas por varios acá, tiene que ver con la creación de tribunales especializados, tribunales de justicia y un conjunto de atribuciones administrativas de gendarmería en relación a esos tribunales de justicia. Son todas materias que son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Es imposible no revisar todo esto sin considerar que todo aquello que se va a establecer involucra gasto fiscal. Y por consiguiente, claramente las mociones parlamentarias que vulneran la iniciativa exclusiva del Ejecutivo, que no contemplan gastos, ni financiamiento, ni informe financiero, no tienen una viabilidad en el futuro, no van a ser nunca ley. Y yo quiero destacar la disposición del Ejecutivo a hacerse cargo del problema, presentar una indicación base, y a partir de esa construir un acuerdo. Pero si le niegan esa posibilidad, básicamente vamos a quedar con mociones que no van a ser viables constitucional ni legalmente. Y yo debo decirlo, Presidenta. Perfecto, gracias, diputado. A ver, de todas maneras, quiero aclarar de que el Ejecutivo puede no ingresar la indicación como sustitutiva, es decir, como un bloque, pero sí la puede ingresar por separado. Entonces, de todas maneras, aquellas normas que requieren de patrocinio, en definitiva, del Ejecutivo, porque son de exclusividad, pueden ser ingresadas como indicaciones. Entonces, lo que yo, para que no perdamos esta sesión, y creo que es muy importante que podamos avanzar, yo quiero pedirle que, de todas maneras, el Ejecutivo exponga sobre el contenido de las propuestas, es decir, cuáles son las indicaciones, y que después, en vez de ingresarlas ahora y admitirlas, la puedan dentro de la semana que viene, que es la semana distrital, puedan ingresar las indicaciones por separado, que en el fondo es exactamente lo mismo, con la diferencia de que el texto base es el texto que se presentó originalmente, y en ese caso sería el texto base el del diputado Vilavaca, que es el texto original que tendríamos, con las indicaciones del Ejecutivo, y en base a eso haríamos las indicaciones particulares de los parlamentarios y parlamentarias. Y esto lo planteo como una solución a propósito de no tener la unanimidad para la admisibilidad. ¿Le parece a la comisión?
Pero, Presidenta, para entender bien, Avanzamos. para entender bien, Pero, el gobierno diputado presenta, Chalpe. sí, el gobierno presenta sus indicaciones al texto de la vaca, que me alegro que resguardemos su autoría, que era parte de las preocupaciones nuestras, y a partir de ahí, nosotros con esa información arriba de la mesa, nos dan un espacio para presentar nuestras propias indicaciones, ¿cierto? Exactamente, diputado, Ya, tal gracias, como Presidenta. usted lo ha expresado. ¿Ah? Si a mí Bueno, me interesa que sea el proyecto y la vaca. perfecto. De todas maneras, por favor, diputado, de todas maneras, con una indicación sustitutiva nunca se pierde la autoría del proyecto original. Nunca, pero se pierde la trazabilidad, le ofrezco Presidenta. la palabra entonces, por favor, les pido, diputado, les pido un poco de silencio para poder continuar la comisión. Le ofrezco la palabra entonces al subsecretario Jaime Gajardo para que pueda exponer las indicaciones y bueno, que se pueda referir también a esto porque la idea es que ojalá la próxima semana, yo lo incito a eso, podamos tener las indicaciones presentadas por separado. Diputado, o sea, subsecretario, perdón. Muchas gracias. Claro. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Bueno, saludar a todos los diputados y diputadas presentes. Una cuestión previa es que nosotros no tenemos ningún inconveniente en cumplir con el plazo que nos está dando la comisión, es decir, ingresar las indicaciones una por una durante la próxima semana. Quizás habría que poner un plazo más específico para nosotros tener esa fecha de corte, porque siempre es bueno además para hacer mover toda la maquinaria que implica presentar una indicación. Lo que sí es algo que tiene que tener en consideración la comisión, es que el proyecto original hace modificaciones al Código Procesal Penal y al Código Orgánico de Tribunales. Las recomendaciones en términos académicos, las recomendaciones que nos dio la Corte Suprema, lo que en general se ha discutido en materia de ejecución de penas, es que exista una ley de ejecución de penas, ¿ya? Es decir, que exista un cuerpo normativo independiente, autónomo, a estos dos cuerpos normativos que señalo, es decir, tanto el Código Procesal Penal como el Código Orgánico de Tribunales. Y por lo mismo nosotros estábamos haciendo una indicación sustitutiva, porque precisamente lo que hacía era generar una ley específica de ejecución de pena. Entiendo que hay distintas diferencias respecto a eso, pero lo que estábamos haciendo era, como no fue algo que se discutiera específicamente en la comisión, pero lo que nosotros estábamos haciendo era seguir las recomendaciones que nos había dado la Corte Suprema y que nos había dado también en general la academia respecto a esto, que exista un cuerpo normativo autónomo que se haga cargo de una de las principales falencias que tenemos en materia de legislación penal en nuestro país. Sin embargo, vamos a hacerlo de la otra manera y como se dice, ahí creo que vamos a tener que innovar en algunas cosas, pero bueno, esa es también una de las principales razones del por qué nosotros presentamos esto como indicación sustitutiva. La presentación lo que plantea es principalmente lo siguiente, que bueno, en nuestro país, tal como les decía, no contamos con una norma de rango legal que regule la ejecución de las penas privativas de libertad. Y esto, por cierto, ha sido criticado tanto por los distintos sectores, y hay bastante consenso en que esto afecta al principio de legalidad y también la garantía de la reserva legal. La regulación penitenciaria, y una de las cuestiones de la que este proyecto trata de hacerse cargo, es precisamente tratar de enfrentar la dispersión normativa que tiene actualmente. Es decir, el principal instrumento que tenemos en materia de ejecución de penas es el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, que, como les decía, no tiene un sustento normativo, sino que tiene un anclaje básicamente en la Ley Orgánica de Gendarmería, y además tenemos un conjunto de otras normas que lo que hacen entre todas juntas es generar un marco de ejecución de penas, pero no tenemos una ley propiamente tal que regule aquello. Asimismo, tampoco existe una uniformidad de criterios en uno u otro instrumento, y además existen comisiones especiales respecto a distintas materias como libertad condicional, rebaja de condena, con distintos tipos de integración, distintos grados o distintas formas de funcionamiento y, por cierto, muchas veces con criterios dispares. Esto se ha ido arreglando en parte a través de la jurisprudencia de la Corte Suprema, que ha tenido distintas etapas, pero de todas maneras implica que no existe propiamente tal una uniformidad, y eso tiene, por cierto, distintos tipos de problemas.
Asimismo, no se han establecido ni recursos ni procedimientos específicos para reclamar ante la judicatura los actos vulneratorios por los derechos de las personas privadas de libertad y que es básicamente lo que busca cualquier reglamentación o ley en materia de ejecución de pena, es que exista un procedimiento claro con el objeto de reclamar ante las distintas condiciones normativas que puedan existir en el marco de la ejecución penal. Y en ese sentido, lo que se ha utilizado de forma supletoria ha sido el recurso de amparo, lo que ha generado generado un tipo de inconveniente gigante, porque el recurso de amparo no tiene el objeto de ser un procedimiento para la ejecución de pena, y el recurso de amparo hoy por hoy es básicamente la vía para reclamar al interior de los establecimientos penitenciarios. De hecho, solo para contarle, el Ministerio de Justicia tiene que contestar diariamente múltiples recursos de amparo, y aquí la División de Reinserción Social me manda todos los días, porque yo como subsecretario tengo que firmar los patrocinios de poder de recursos de amparo en todo el país, precisamente porque no tenemos una ley que permita una forma de procedimiento al respecto. En definitiva, la falta, y tal como señala ahí, la falta de una ley de ejecución afecta el derecho de acceso a la justicia de todas las personas que se encuentran hoy por hoy privadas de libertad o que se encuentran sujetas a el cumplimiento de algún tipo de pena en el sistema penitenciario, sea en su modalidad abierta o cerrada. La moción que se presentó en cuanto a la indicación sustitutiva lo que hace es incorporar un control jurisdiccional en la ejecución de pena, tal como señalaba el diputado Ilavaca. Es un largo anhelo que exista una ley de ejecución de pena y un control jurisdiccional ordenado, con procedimientos claros y con procedimientos además que tengan precisamente la naturaleza de controlar la ejecución de pena. Y en la sesión de esta comisión, el pasado 12 de octubre, se discutió y acordó que se presentaran indicaciones en dos momentos. Un primer grupo de indicaciones, que fue lo que nosotros nos comprometimos como Ejecutivo, es en términos procedimentales, y un segundo grupo de indicaciones que ratificamos ese compromiso es en términos orgánicos, y para aquello esperamos que durante el primer semestre del próximo año presentar, y también entendiendo de cómo va la tramitación de este proyecto, pero lo importante es que el Ejecutivo ratifica su compromiso de que existan una jurisdicción especializada en materia de control de ejecución penal, y esa jurisdicción, lo que estamos viendo es terminar de ver los números y cómo se va a poder implementar, ya sea o con jueces especializados o con derechamente tribunales especializados. Y para aquello estamos trabajando de forma bastante ardua con el objeto de presentarles en esa segunda parte de indicaciones cómo va a ser, cuáles van a ser las características de esa jurisdicción para la ejecución penal, y que tal como se ha señalado acá es un anhelo de hace bastante tiempo. De esa manera se formó una mesa de trabajo con asesores parlamentarios que se reunió en 5 ocasiones en los meses de octubre y noviembre, en la que se presentaron y discutieron distintos tipos de propuestas en el Ministerio. Efectivamente, no hubo un consenso total respecto a cuáles iban a ser las diferentes formas de enfrentar esto en cuanto a las indicaciones. Sin embargo, lo importante, a mi juicio, es que el Ejecutivo está respaldando que exista este tipo de legislación, porque tal como decía el diputado Soto, prácticamente para que pueda existir una ejecución de pena y una ley de ejecución de pena y jurisdicción especializada, se requiere el patrocinio del Ejecutivo, y eso es precisamente lo que nosotros estamos haciendo en este momento. ¿Cuál es el contenido de la indicación? En primer lugar, tenemos que la indicación se divide en 4 títulos. Esto lo vamos a tener que reordenar producto de la decisión que se tomó en la comisión, pero básicamente los contenidos van a mantenerse. Tiene un título respecto a disposiciones generales, principios, procedimiento judicial en el ámbito de la ejecución de pena y el procedimiento de libertad condicional, porque una de las cosas que busca precisamente esta legislación nueva es unificar la legislación que, como les decía, está dispersa en distintos cuerpos normativos, como es la ley de libertad condicional, la ley 18.216 de pena sustitutiva, el reglamento de establecimientos penitenciarios, es decir, distintos tipos de normativas que se encuentran dispersas, unificarla en una sola normativa y además crear esta jurisdicción especializada.
El título primero respecto a disposiciones generales, básicamente lo que hace como prácticamente títulos primeros de prácticamente todas las leyes es definir el ámbito de aplicación de la misma, y en este caso es la ejecución y cumplimiento de las penas privativas de libertad y las medidas cautelares o de apremio mediante los cuales se prive de libertad a una persona en un establecimiento penitenciario. Entonces, como ustedes pueden ver, toma hace ya una opción desde el artículo primero que tiene que ver con el ámbito de aplicación de la misma y va a ser al sistema cerrado de ejecución penal. No va a tener impacto en el sistema abierto, sin perjuicio de las modificaciones que se hacen a la ley de libertad condicional. Se define también la actividad penitenciaria con el conjunto de actuaciones que la administración penitenciaria tiene que cumplir, destinada a la reinserción social junto a las funciones de atención, custodia y vigilancia de las personas detenidas sujetas a prisión preventiva o cumplimiento de una pena privativa. Aquí es importante señalar que las 3 funciones que tiene Gendarmería de Chile en cuanto, las 4 funciones, pero las 3 que redundan en una sola, en razón de su ley orgánica, tiene que ver con la atención, custodia y vigilancia de las personas privadas de libertad, a la que se agrega, el artículo primero de la ley orgánica de Gendarmería de Chile, la reinserción social. Entonces nosotros en general resumimos esas 3 funciones: atención, custodia y vigilancia en seguridad penitenciaria, y la segunda en reinserción social. Es decir, se mantienen también los vocablos que establece la ley orgánica de Gendarmería de Chile con el objeto de señalar cuál es la actividad penitenciaria base en el ámbito de aplicación de la ley. Se establece la relación jurídico-penitenciaria considerando a la persona privada de libertad como un sujeto de derechos, eso serían en cuanto principalmente a las disposiciones generales del proyecto de la indicación presentada, y como les digo, vamos a tener que reordenarlo en razón del proyecto, la decisión que se toma. En cuanto a los principios, y para nosotros es relevante los principios de esta ley porque precisamente lo que va a hacer es también guiar, como lo hace cualquier principio, guiar la actuación penitenciaria y, por cierto, también guiar la decisión de los tribunales de justicia al momento que tengan que resolver en cuanto a las distintas medidas que se tomen en el marco de la actuación penitenciaria y que va a generar precisamente el impulso en el ámbito judicial. Entonces, por eso busca establecer estos principios que tengan como objeto tanto la guía de la actuación penitenciaria, entendiendo el ámbito de aplicación de la norma, como también sirvan como marco para la resolución de los conflictos de carácter jurisdiccional que se sometan a esta jurisdicción especializada. Entonces, los principios que establece la indicación son el principio de dignidad de la persona y prohibición de tortura, apremio ilegítimo y vejaciones injustas por parte de la administración penitenciaria. Asimismo, también el principio de igualdad y no discriminación, que se establece de la misma manera en que está establecido en la ley 20.609, que establece medidas contra la discriminación. El principio de legalidad, según el cual la actividad penitenciaria y el control judicial se desarrollarán conforme a la ley, la garantía de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución y los tratados internacionales ratificados y que se encuentran vigentes en nuestro país. Posteriormente a ellos se establecen también otros principios de actuación, que son el principio de proporcionalidad, presunción de inocencia, resguardo y protección de los datos personales y el principio de comunicación entre la administración penitenciaria y los tribunales competentes. Les señalo que estos principios son relevantes precisamente por una de las cosas que señalaba al comienzo, es decir, actualmente nosotros no contamos con una ley que sea el marco normativo para la ejecución de penas, ¿ya? Lo que tenemos es la ley orgánica de Gendarmería que establece estos 3 criterios de actuación: vigilar, custodiar y la reinserción social de las personas privadas de libertad. Y posteriormente a ello, lo que tenemos es el reglamento de establecimientos penitenciarios más una dispersión normativa en cuanto a otras leyes. Entonces es relevante que esta ley también nos permita dar un marco de actuación más claro y definido de respeto a los derechos fundamentales y de proporcionalidad, legalidad, comunicación y protección de los datos personales en la actuación de los órganos penitenciarios, porque eso también va a guiar de forma importante la actuación de los mismos. En el título tercero se establece el procedimiento judicial en el ámbito de la ejecución de pena y se establece un artículo de aplicación de normas comunes a todo procedimiento, remitiéndose al título segundo del libro primero del Código Procesal Penal y las normas del libro primero del Código de Procedimiento Civil para la aplicación supletoria en cuanto no supusieren lo establecido en esta ley. Se regulan las materias de competencia
que va a tener los tribunales posteriormente encargados de la ejecución, y las materias de competencia son las solicitudes, reclamos y recursos interpuestos por las personas privadas de libertad en contra de las decisiones, medidas y actuaciones de la administración penitenciaria. Asimismo, también la ejecución de las penas sustitutivas conforme a la ley 18.216, la reclamación en relación con la procedencia de la reducción de tiempos de condena en virtud de la ley 19.856 y las concesiones o denegaciones de la libertad condicional. Es decir, prácticamente toda la normativa dispersa que tenemos hoy por hoy en materia de ejecución de penas, más lo que se hace de forma supletoria, hoy cuando yo les señalaba que se utilizaba el recurso amparo para resolver sobre las solicitudes, reclamos y recursos interpuestos por las personas privadas de libertad en contra de cualquier decisión, medida o actuación de la administración penitenciaria, es lo que se refunde y se establece como materias de competencia de los futuros jueces especializados o tribunales especializados de ejecución de pena en nuestro país. En el procedimiento judicial, en el ámbito de la ejecución de la pena, también en el artículo 3 se establece el deber de la administración penitenciaria de hacer llegar la reclamación o solicitud en un plazo de 24 horas al tribunal, y posteriormente el tribunal informa a la administración penitenciaria que dé cuenta del motivo de la solicitud de la reclamación. Y esto no rige en casos graves donde se podrá reclamar directamente al juez. Además, se establecen los mecanismos de protección de los derechos a través de la facultad del tribunal encargado de la ejecución de adoptar cualquier medida que sea necesaria de carácter provisional o mecanismo cautela, garantía de derechos para que la persona detenida, arrestada, condenada o sujeta a una medida de seguridad pueda hacer valer sus derechos al respecto. Y finalmente se regula el término del procedimiento, la sentencia y los recursos que van a proceder en el caso de las reclamaciones que se hagan ante esta jurisdicción especializada o jueces especializados que se establecerán en el segundo tiempo de indicación. Asimismo, y en el título 4, y con esto termino, se regula los procedimientos de libertad condicional. Principalmente se llevan a esta ley los procedimientos actuales y se hacen algunas modificaciones muy concretas y muy específicas respecto a esto. Por ejemplo, se modifican los plazos de postulación de la libertad condicional de 2 veces al año por un plazo personalizado de acuerdo al cumplimiento de los tiempos de cada persona privada de libertad, lo que es importante ya que generalmente ocurre que los tiempos no coinciden con los tiempos que se establecen actualmente en la ley. Es decir, actualmente en la ley se establecen 2 momentos para postular a la libertad condicional 2 veces al año y no necesariamente coincide con los tiempos de cumplimiento de condena de las personas que van a postular. Entonces se establece que esto se pueda desarrollar en cualquier momento como un plazo personalizado. Asimismo, se elimina la Comisión de Libertad Condicional, siendo el tribunal encargado de la ejecución el competente para decidir la concesión o denegación y velar por el cumplimiento. Y se acuerdan también las normas pertinentes, se adecúa a las normas pertinentes del Decreto Ley 321 a través de modificaciones que solo le otorguen competencia al juez encargado de la ejecución para los requisitos de concesión, denegación, incumplimiento y revocación. Finalmente se establece una norma transitoria en la cual las normas del título 4 y 5 de esta ley son aquellas relacionadas con la libertad condicional, van a entrar en vigencia el 1 de noviembre del año de su publicación, esto con el fin de precaver posibles problemas con la implementación de las comisiones de libertad condicional dependiendo de cuándo empieza a regir la ley. Ese es principalmente el contenido de la indicación sustitutiva. Reafirmo y agradezco también a todos los asesores que participaron en la comisión técnica. La idea es que esa comisión pueda seguir funcionando mientras vayamos tramitando el proyecto y como le digo, Presidenta, reafirmamos el compromiso del Ejecutivo de en una segunda parte, en la parte orgánica, podamos contar con el patrocinio del Ejecutivo para tener o jueces especializados o tribunales especializados de ejecución de pena. Perfecto, muchas gracias, subsecretario. He estado conversando ahora con el secretario a propósito de saber también de los tiempos de la Secretaría de la Comisión para poder desarrollar el comparado y poder darles de alguna manera un plazo, ya que usted mismo pidió que le diéramos un plazo entre la próxima semana. Si al viernes de la próxima semana, al mediodía, el viernes de la próxima semana es distrital, entonces nosotros no vamos a tener comisión, pero si al viernes de la próxima semana, al mediodía, pueden estar ya las indicaciones
ingresadas por separado, nos da tiempo para que el secretario de la comisión pueda tener un comparado el día miércoles de la semana subsiguiente. Así que si le parece, subsecretario, poder poner ese plazo, estaría muy bien. No hay problema. Ok, muchas gracias, don Jaime. Quiero entonces ofrecer la palabra a los diputados y diputadas. No sé si alguien más del Ejecutivo quiere complementar la exposición. ¿No? Perfecto. Entonces quiero ofrecer la palabra a los diputados y diputadas para hacer preguntas, consultas, observaciones o lo que consideren en relación a este proyecto. Sí, diputado Longton. Presidenta, muchas gracias. Hice algunas anotaciones de la presentación del subsecretario. A mí me llama de verdad poderosamente la atención la mirada que tiene el gobierno respecto a este proyecto, porque en las diapositivas yo me pareció ver más un enfoque de resguardo de los derechos de las personas privadas de libertad, más que velar porque el cumplimiento de las penas se verifique en la realidad, que es el problema que tenemos. Y eso me parece que no se condice con el objeto del artículo 1 del proyecto, porque el artículo 1 dice: establecer principios y reglas que regirán el cumplimiento y la ejecución de penas privativas de libertad dictadas por el tribunal competente. Asimismo, regula la ejecución de medidas cautelares y de apremio mediante las cuales se prive de libertad a una persona en un establecimiento penitenciario. Sin embargo, todo el texto se refiere a resguardar y garantizar los derechos de los presos. Eso pareció ser el enfoque del gobierno, y eso me parece que no se condice con lo que está pasando hoy día en nuestro país, que la violencia y la delincuencia están desatadas y que tenemos un problema con la ejecución de las penas, más allá de los derechos de las personas privadas de libertad, porque esta misma discusión lo tuvimos a propósito del proyecto de expulsión, de que había una mirada garantista porque tenía como por objeto netamente disminuir la sobrepoblación penal y el hacinamiento. Y ese era el objetivo del proyecto. Entonces, hay que sincerar un poco respecto a cuál es la intención de abordar este proyecto, si tiene que ver con resguardar los derechos de las personas privadas de libertad o proteger a las víctimas. Quiero saber por qué no se establece ningún deber de los presos, por qué no se incorpora absolutamente nada del régimen disciplinario de los presos, nada se dice sobre la prohibición de la huelga de hambre como falta grave, por ejemplo. No se entiende por qué este proyecto aborda una parte del reglamento del establecimiento penitenciario, pero solamente respecto a las garantías de las personas privadas de libertad, pero no se hace cargo de las sanciones e infracciones por el no cumplimiento de las penas. Es decir, está invertido absolutamente la finalidad. Hay varias cosas que me llaman la atención, por ejemplo, el tema de ser un promotor de vínculos sociales, Gendarmería. Dice que es la tarea prioritaria promover los vínculos sociales de los presos. Inciso tercero, señala que la administración penitenciaria debería orientar su actividad a la generación, mantención y fortalecimiento de los vínculos sociales de las personas privadas de libertad. Yo quiero saber por qué se les ocurrió incorporar aquello y de qué manera pueden viabilizar esto. Y por qué tiene que ser una función por parte de Gendarmería fortalecer los vínculos sociales entre las personas privadas de libertad. Por ejemplo, el tema del artículo 4, respecto al rol de la Gendarmería, sale, entre otras cosas, dice: no pueden ser objeto de un rigor innecesario las personas privadas de libertad en la aplicación de las normas. Me gustaría saber qué significa rigor innecesario en la aplicación de las normas, porque las personas están privadas de libertad por ser delincuentes. Entonces, no están por una causa benéfica. Se negó la legitimación activa del Ministerio del Interior para deducir recursos o reclamos cuando se hubiera afectado el interés social. Yo no sé por qué la legitimación activa del Ministerio Social, del Interior no está incorporado cuando ellos interponen querellas, son parte activa de las causas, y obviamente ellos podrían ser parte interesada respecto a una persona que está cumpliendo una pena y que, por ejemplo, quiere pedir la libertad condicional. Podrían participar perfectamente, como también puede participar la víctima, o como podría participar eventualmente el Ministerio Público. ¿Por qué no van a ser ellos no van a tener algún rol? Se señala el tribunal competente, pero en definitiva, por su intermedio el diputado Soto decía, no, que se van a establecer tribunales de ejecución de pena. La verdad es que son juzgados de garantía los que siguen hasta ahora. Y todos sabemos la mirada que pueden tener los juzgados de garantía hasta el momento. Si hay un tribunal, si se va a establecer sale tribunal competente, pero no sé, siendo el tribunal de garantía en la práctica, porque por lo menos no tiene presupuesto alguno para poder establecer un tribunal de ejecución de pena. El principio de no discriminación también arbitraria se relativiza porque se hace distinciones también entre los tipos de personas que están privadas de libertad. Entonces, la verdad es que, Presidenta, a mí me gustaría saber, porque parte de las diapositivas sale, por ejemplo, se afecta el derecho al acceso a la justicia a las personas privadas de libertad, habla de la actividad penitenciaria. Entonces, se cambió el foco del proyecto. Yo quiero saber por qué se cambia el foco, si estamos todos con el mejor ánimo de poder avanzar en este proyecto, pero que tuviera como finalidad
que las personas privadas de libertad o que cumplieran penas en libertad las cumplieran. Ese era el objetivo del proyecto, pero se le está dando un foco garantista, un foco ambiguo y un foco que tiene una mirada más con los derechos de las personas privadas de libertad. Y yo creo que ese no es el foco que por lo menos tenía en un inicio, por su intermedio, no quiero interpretar al diputado y la vaca, pero todos teníamos la percepción de que esto tenía una finalidad distinta, subsecretario. Entonces me gustaría que pudiera quizás sincerar la mirada que tiene el gobierno y quitarle ese sesgo que hoy día por lo menos gran parte de la sociedad que quiere más seguridad lo valoraría. Gracias, presidente. Gracias, diputado Longton. Está el diputado Soto, el diputado Benavente, el diputado Ilavaca. Presidente, yo primero Diputado Sánchez. quisiera, por su intermedio, felicitar al equipo del Ministerio de Justicia Gracias. por la propuesta que hacen sobre todo este procedimiento en materia de ejecución de sanciones penales, porque sin duda cumple con las directrices y las orientaciones que tiene a nivel constitucional y legal nuestro sistema de justicia. En nuestro sistema de ejecución de penas, que se basa en penas privativas de libertad, lo que cada persona condenada por un tribunal es restringido y privado, como su nombre lo indica, es sobre su libertad. Y por eso es confinado en recintos penales. Pero la Constitución vigente, que no la elaboramos nosotros, y las leyes vigentes y los reglamentos, garantizan que ningún otro derecho distinto a la libertad puede ser privado de la persona condenada. Conserva el resto de sus libertades como cualquier ciudadano común. La Constitución garantiza a todas las personas todos los derechos del artículo 19, sin ninguna excepción que diga, no, las personas condenadas no tendrán todos estos derechos. Por eso no corresponde que en una ley nosotros privemos de derechos que la Constitución actual les garantiza a todas las personas privadas de libertad. Y lo que hace la propuesta del Ejecutivo es ser coherente con las reglas que están previamente establecidas y que evidentemente no puede infringir. Así que yo creo que hacen muy bien su trabajo cuando simplemente llenan los vacíos que tienen, porque habían vacíos efectivamente que tienen que ver con todos estos aspectos. Si todas las personas tienen derecho a acceder a la justicia, para reclamar cuando son abusados, como son todos los chilenos, si alguien cree que se les puede privar de ese derecho a las personas que están privadas de libertad por una condena judicial, yo creo que está equivocado. Tienen ese derecho. Y si no, si quieren quitárselo, pueden presentar una modificación constitucional. En Estados Unidos entiendo que las personas que están condenadas por una sentencia penal pierden gran parte de sus derechos. De hecho, tienen la obligación de trabajo forzado, sin pago, etcétera, desde siempre. Pero en Chile no es así, y en Sudamérica tampoco es así. Por eso yo creo que este proyecto es absolutamente coherente con la Constitución actual, y si uno quiere que sea distinto, más que pedirle al gobierno que cambie la orientación de su proyecto de ley, habría que cambiar la Constitución. Sin perjuicio de eso, presidenta, quisiera por su intermedio pedirle al Ejecutivo que se refiriera a un aspecto que valdría la pena considerar en esta materia, que tiene que ver con el combate al crimen organizado al interior de los recintos penales. Este es un fenómeno muy actual. Hoy día hay varios grupos criminales que son algunos extranjeros, otros se han especializado en Chile al amparo del narcotráfico, de delitos gravísimos como homicidio, sicariato, que siguen funcionando, que siguen tomando decisiones y administrando una organización criminal desde el interior de las cárceles, desde el interior de los recintos penales, que son recintos públicos, financiados por el Estado, con restricción a las libertades, con horarios, con restricción a las comunicaciones, desde adentro hacia el interior y viceversa. Y cómo se pueden establecer medidas restrictivas de las libertades y derechos que ellos tienen para poder combatir el crimen organizado, que, como digo, sigue funcionando al interior de los recintos penales de todo Chile, en Arica, vinculado al narcotráfico, en la región metropolitana, violento. De hecho, en las cárceles chilenas, en la región metropolitana, hay galerías completas que tienen los nombres de las poblaciones de donde provienen los que están ahí recluidos. Y esa es una identificación clara
que pertenecen incluso a las propias organizaciones criminales. ¿Cómo combatimos el flagelo? Podemos establecer en este proyecto medidas que permitan desarticularlos, que entreguen más facultades a Gendarmería, más allá de las reglamentarias, porque reglamentariamente tiene sus límites, medidas legales que permitan intervenirlos, permitan restringirle el régimen carcelario, en fin, establecer mayores y mejores medidas de seguridad, restringirle visitas, que también están garantizadas por la Constitución actual. Sobre eso quisiera versar mi consulta, si pudiéramos incluirlos dentro de las competencias y atribuciones que puedan tener estos tribunales especializados en ejecución de penas que han promovido varios parlamentarios de esta comisión. Perfecto, gracias, diputado Soto. Voy a tomar de 4 palabras para que podamos darle tiempo al Ejecutivo de ir respondiendo. Entonces tiene ahora la palabra el diputado Benavente, luego el diputado Ilavaca, y le daríamos la palabra al Ejecutivo y luego tomaríamos otras 4 palabras. Diputado Benavente. Gracias, presidente. Yo voy a felicitar al diputado Ilavaca. De él es el proyecto, su autoría, la idea, etcétera. Así que felicitaciones, diputado Ilavaca. Yo quiero sumarme un poco a lo que dijo el diputado Lonton. No me deja a mí de llamar la atención que el gobierno ha llegado con una indicación sustitutiva que en realidad en la práctica es un nuevo proyecto, totalmente distinto al que íbamos a tratar en esta comisión, al que estaba en tabla. Entonces, yo solamente quería preguntarle al gobierno, si bien el subsecretario algo lo esbozó, ¿cuál es el sentido de presentar esta indicación sustitutiva o tener la pretensión de generar una ley relativa a la ejecución de las penas en vez de ir modificando los artículos pertinentes del Código Procesal Penal, Código Orgánico de Tribunales, etcétera? Eso solamente lo dejo como pregunta. Si bien el subsecretario, esbozó que había sido una recomendación de la Corte Suprema, pero me imagino que las recomendaciones uno las puede tomar o las puede desechar. Y si las adopta esta recomendación, habrán razones para ello. Gracias, presidente. Okay. Muchas gracias, diputado Benavente. Diputado Ilavaca. Muchas gracias, presidenta. Yo quiero insistir con lo que dije hace poco rato. Primero, reconocer que efectivamente hoy día esta comisión, y de manera transversal, entendemos de que el sistema de ejecución de pena en Chile tiene que ser modificado, no da para más. Y en eso creo que va a existir un espíritu transversal de mejorar lo que hoy día existe. Y tengo algunas críticas respecto a la indicación, pero recojo hartas cosas y me gusta que veamos esto como un reglamento orgánico, único, donde podamos centrar y no de manera parcializada y por norma. Y eso sí quiero reconocerlo porque me parece correcto que hoy día el nivel de disgregación de todas las normas que tratan esta materia es de tal nivel que el desorden es absoluto. Y es correcto que las unamos, ¿ya? En eso quiero reconocer que efectivamente eso es un avance. Tengo algunas dudas y ahí tengo que también señalar algo que aquí se ha dicho. No sé si sea bueno en esta normativa volver a establecer los derechos y los principios, porque en definitiva, insisto, hoy día tenemos principios que son absolutamente acordados y no hay materia de discusión respecto a eso que dice relación con los principios que rigen el derecho penal y el Código Procesal Penal. Entonces yo creo que ahí podríamos hacer referencia directa a esos principios donde además ni siquiera para qué abrir un proceso de discusión nuevo, porque efectivamente eso hoy día existe. Me preocupa eso sí, señor subsecretario, de que una de las cosas que pretendíamos era que, claro, retirarle a toda autoridad administrativa y a la discrecionalidad que tenían muchas de las acciones de control lo que buscábamos era que existiera un tribunal, en definitiva, que se preocupara de esto, pero en un procedimiento controversial. Y siento que lo que sucede hoy día con algunas de las normas es que le eliminamos esa característica. Claro, le entregamos la facultad al juez de garantía, no, para ser exacto, al juez que corresponde, exacto, al tribunal competente, pero mientras no tengamos la parte orgánica va a ser el juzgado de garantía, ¿ya? Pero en definitiva al tribunal que corresponda, pero sin este sistema controversial, porque lo que dice es que se solicitará por
Se hará la solicitud, la tramitación una vez recibida la solicitud, el tribunal solicitará un informe a la administración penitenciaria para que lo evacúe dentro de un plazo no superior a 10 días. Recibido el informe, el tribunal resolverá sobre el mérito de los antecedentes contenidos en la solicitud y citará al solicitante o reclamante o a la persona cuyo nombre se haya realizado la solicitud o reclamación. Entonces, yo creo que sería bueno, sobre todo en algunas materias, por ejemplo, me pongo en el caso de la libertad condicional u otras, que esto sea controversial. Y en definitiva, que el Estado, que es el que resguarda los derechos de la ciudadanía, puedan también participar a través del Ministerio Público, a través de la Defensoría de las Víctimas, por ejemplo, que va a ser un tema que también viene, etcétera. ¿Ya? Lo dejo ahí por el momento, pero insisto, yo no puedo no dejar de valorar el espíritu de reconocimiento respecto a temas que podemos ir mejorando. Y la invitación que le hago a la comisión es que nos abramos a avanzar efectivamente, y quiero reconocer también la posición de nuestra presidenta en orden a poner este tema en tabla, abrirnos a discutir, pero así como me interesa mucho tener este cuerpo normativo orgánico, tengo la mirada puesta y esperanzada en el tema orgánico, ¿ya? Y en la discusión del próximo año. Porque claramente el tribunal competente no, hoy día, ya que hemos avanzado, uno ya cuando empieza a avanzar en las peticiones pide más allá. Yo esperaría que no sean los tribunales actuales, sino que tuviéramos los tribunales especializados en estas materias. Eso más que nada. Muchas gracias, diputado Ilavaca. Le voy a ofrecer la palabra al Ejecutivo. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias también a los diputados que hicieron los distintos tipos de preguntas, porque nos permite aclarar de mejor manera el proyecto, o mejor dicho, las indicaciones que presentamos. En primer lugar, cuando nosotros hablamos de tribunal competente, es porque precisamente, y cumpliendo con lo que nos comprometimos en esta misma comisión en octubre, nosotros le planteamos, y creo que de una manera muy seria, muy responsable, que para hacer una ejecución, para tener una ley de ejecución de pena, necesitábamos, por cierto, disposiciones generales, eventualmente principios y procedimientos, pero además también necesitábamos, si queríamos una ley de ejecución de pena en serio, tribunales especializados. Y que la parte de tribunales especializados, y ese fue el compromiso que nosotros asumimos como ejecutivo, lo íbamos a presentar en el primer semestre del próximo año, porque para eso necesitábamos costear las cargas de esa reforma en materia jurisdiccional, revisar con la misma corporación administrativa del Poder Judicial todos aquellos cambios que se van a requerir, porque actualmente, como hay una dispersión procedimental y de trabajo en materia jurisdiccional, porque como no tenemos una ley que regule la ejecución de penas, existen distintos tipos de recursos que se utilizan para aquello. Lo que nosotros necesitábamos era ordenar eso y realizar los estudios respectivos, cosa que ya estamos haciendo, para saber si vamos a optar por uno de los dos modelos, ya sea jueces especializados para la ejecución de pena o derechamente tribunales especializados. Por ahora nosotros no nos hemos decantado por ninguno de los dos, porque ambos tienen virtudes y tienen defectos. Sin embargo, y por cierto también tienen distintos tipos de costos, ¿ya? No diría que uno es más caro que el otro necesariamente, porque hay toda una cuestión de redistribución de cargas de trabajo al interior del mismo Poder Judicial, ¿ya? Pero sin embargo tienen distintos tipos de costos, que es lo que estamos terminando de estudiar, y para eso hemos recabado los antecedentes a través de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, etc. Entonces, por eso se establece el tribunal competente, no es porque nosotros hayamos definido derechamente que van a ser los juzgados de garantía, no, insisto, tal y como nos comprometimos en octubre de este año, lo que nosotros estamos haciendo es presentar la primera parte, y la segunda parte, que es orgánica, para que tenga o jueces especializados o tribunales especializados, lo vamos a presentar durante el primer semestre del próximo año, ¿ya? Lo segundo, efectivamente nosotros no contamos con una ley de ejecución de penas. ¿Qué es lo que eso implica? Que hoy por hoy todas las reclamaciones, y mejor dicho, todo el régimen penitenciario se encuentra disperso en distintos tipos de cuerpos normativos que regulan distintos tipos de materia, o todo recae en el reglamento de establecimientos penitenciarios que tiene una vinculación directa con la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile, ¿ya?
Pero el reglamento de establecimientos penitenciarios tiene un objetivo muy específico, que es el régimen interno, ¿ya? Es la forma en que funcionan internamente los establecimientos penitenciarios. Y por cierto, no regula qué pasa si es que alguien tiene una diferencia con alguna reglamentación interna de Gendarmería de Chile, o no regula la forma de proceder ante los distintos tipos de determinaciones que toma Gendarmería de Chile. Entonces, para poner un ejemplo de lo que implica una ley de ejecución de pena en cualquier otro ámbito y en cualquier otro país comparado que tiene, efectivamente, reglas de ejecución de pena. Por ejemplo, si Gendarmería de Chile quiere realizar alguna modificación en cuanto a las personas que están en los distintos módulos, esas personas eventualmente tienen que saber cuáles son las condiciones para estar en cualquiera de los distintos tipos de módulos de segregación. Y si ellos consideran que no están conformes con la decisión que toma Gendarmería de Chile, pueden reclamar jurisdiccionalmente, y hay un procedimiento claro, establecido de cómo va a ser ese reclamo, y por ende quien tiene un control jurisdiccional de esa actividad penitenciaria es el tribunal ajeno. Después, por cierto, primero con un filtro administrativo, que es precisamente lo que nosotros estamos tratando de regular. Sin embargo, hoy por hoy, como no existe aquello, lo que ocurre es que Gendarmería de Chile toma la decisión, y la persona, si no está de acuerdo con esa decisión, recurre de amparo. Y tenemos, por ende, un procedimiento que están las Cortes de Apelaciones y finalmente la Corte Suprema resolviendo todos los aspectos que señala el diputado Longton. Es decir, hoy por hoy, finalmente, todos aquellos aspectos de los cuales está usted preocupado, diputado, se resuelven vía recursos de amparo. O, derechamente, quedan a criterios de Gendarmería de Chile. Lo que trata de hacer esta ley es regular el marco normativo que va a tener Gendarmería para actuar. Aquí tenemos que tomar una decisión, y por eso creo que no son cosas contradictorias. Tenemos que tomar una decisión. ¿Cuán detallado va a ser esta ley? Es decir, cuán profundo va a determinar esta ley. Yo creo que en general este tipo de cosas es mejor que queden reguladas en términos generales, que le establezcan los marcos generales de actuación, ¿ya? Que nos permita flexibilidad porque la realidad penitenciaria va cambiando, y que habilita a Gendarmería para tomar decisiones en ese sentido, ¿ya? Tenemos bastante literatura especializada que nos dice que mientras más específico realizamos la reglamentación a nivel legal, dejamos con menos campo de actuación a la administración. Y la realidad penitenciaria es muy cambiante. La realidad penitenciaria que tenemos hoy es muy distinta a la que teníamos hace 10 años atrás, y por cierto muy distinta a la que teníamos hace 20 años atrás. Y sabemos lo que cuesta modificar una ley. Por lo mismo yo diría, lo que tenemos que saber es que esta ley nos permita enfrentar las distintas realidades penitenciarias que vamos teniendo, y que permita a Gendarmería tomar las decisiones, por ejemplo, por más seguridad, que le permita, que la habilite para tomar decisiones respecto al crimen organizado, pero que el día de mañana también le permita tomar decisiones en otro sentido. Entonces, ese es el objetivo de esta ley. Yo no diría que es una ley garantista, no hay ninguna norma en esta indicación que sea más garantista que la legislación ordinaria actual o que la propia Constitución, ¿ya? No hay ninguna norma que vaya a entregar más derechos a los privados de libertad. Lo que sí hace es ordena la forma en que va a trabajar la administración penitenciaria, la somete a reglas, y además permite ordenar el procedimiento de reclamación para la ejecución de las penas, ¿ya? La legitimidad activa del Ministerio Público no la incorporamos dentro del procedimiento porque básicamente eso requeriría reforma constitucional, ¿ya? Ese es un elemento que tenemos que considerar. Esto está, por cierto, abierto y somos flexibles durante la tramitación a que eventualmente se considere. Si consideramos, por ejemplo, la legitimidad activa de las víctimas dentro del procedimiento, que actualmente en materia de libertad condicional, lo que actualmente no existe, ¿ya? Y va precisamente en la lógica de resguardar también a las víctimas, que consideramos que es muy razonable que en los casos de libertad condicional, hoy por hoy las víctimas no pueden entregar su perspectiva dentro del procedimiento de la libertad condicional. No incorporamos la del Ministerio Público, por lo que señalaba, porque, entre otras cosas, requiere de reforma constitucional y, por cierto, una modificación a la ley orgánica del Ministerio Público. Es algo que tenemos que evaluar, para eso está la discusión en particular, pero no se incorporó precisamente por esas consideraciones.
Y, bueno, las consideraciones que plantea el diputado de la Vaca respecto a un procedimiento controversial, creo que debiéramos revisarlas después también en particular. Me da la impresión de que es un procedimiento controversial, pero sin embargo podemos eso especificarlo y quizás aquí les dejo la palabra en esas cositas un poquito más específicas. Ya, también. Ahí. Yo le ofrezco la palabra, entonces, ¿cuál es su nombre? Ahí sí, Raúl. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Raúl. Dando respuesta a dos preguntas, una del diputado Benavente, que preguntaba de por qué una ley, la necesidad de una ley, no solo modificaciones en lo pertinente. No, ahora en la indicación que nosotros presentamos consta de 24 artículos. 23 de ellos serían, con esta nueva forma de indicación, al Código Procesal Penal. Eso significaría que ya estaríamos en un artículo 480 W y sumando, porque después podrían venir otras indicaciones. Hoy, para una persona que quiera conocer el ámbito penitenciario, tendría que tener a la vista alrededor de 3 leyes y 4 reglamentos abiertos. Precisamente lo que se quiere con una ley de ejecución de penas es, uno, poner fin a esa dispersión normativa, y eso es lo que lo permitiría una sola ley. Esa era la lógica de la indicación. En ningún caso se quería hacer una indicación sustitutiva que diera por sentado algunas cosas. La idea era luego tener una discusión en particular, ciertamente, de las distintas materias propuestas. Y en relación al tema controversial que usted plantea, diputado de la Vaca, muchas de las materias que tienen que ver con la ejecución de penas son de índole bastante administrativo. Por lo mismo es que pusimos una resolución inicial en el ámbito administrativo, que resolviera Gendarmería, y solo habiendo usado esa vía, luego se podía recurrir. Por lo mismo consideramos que muchas veces no sería necesario una audiencia, que por lo demás supondría el traslado de la persona reclamante desde los establecimientos penitenciarios a los tribunales cada vez que se hace la audiencia, o vía telemática, si se pudiese establecer. Pero suponía mayores desafíos cuando muchas veces el informe, el juez podía estimar que era suficiente, sin perjuicio de que la persona tenía derecho a reclamar el poder ser oída. Tenía excepciones, como por ejemplo en la libertad condicional, donde sí había una lógica más controversial y donde sí se establece una audiencia en esta indicación, como decía el subsecretario, además con la asistencia de la víctima. Esos dos puntos quería aclarar. Ok, muchas gracias, don Raúl. Seguimos entonces, ofrezco la palabra al diputado Sánchez y no sé si alguien más, diputado Longton nuevamente, por segunda vez. Ya, perfecto. Diputado Sánchez. Longton Muchas gracias, presidenta. y la Vaca. Bueno, en la línea de lo que han señalado otros hasta el momento, tengo muchas preocupaciones también respecto de la línea que ha adoptado el gobierno, el Ejecutivo, en esto que es como una especie de punto intermedio entre indicación, es una indicación sustitutiva en el fondo. En primer lugar, me parece muy extraño que en su primera parte regule principios ya tratados en la Constitución. Y la primera pregunta que surge es cuál es la intención detrás de esto, porque tiene que haber una razón. En el fondo, o sea, uno no es repetitivo por las puras. En el fondo, o sea, si es que se observa por parte del Ejecutivo la necesidad de reiterar o profundizar o aclarar en un determinado sentido lo que establece, estamos hablando incluso del artículo 1 de la Constitución, o sea, no es algo en el fondo que sea desconocido ni algo en una ley perdida en nuestro país. Son normas bastante claras y desarrolladas, y bueno, en complemento a eso también el tratamiento que existe respecto al principio de legalidad. Preocupa porque no se entiende muy bien la razón para proceder a esta aclaración de lo que ya está establecido en la Constitución. Continuando, siguiendo el mismo orden de la indicación presentada por el Ejecutivo, cambia claramente la línea entre lo que planteó originalmente el diputado de la Vaca y lo que plantea hoy día el Ejecutivo. ¿En qué sentido? En que, a mi parecer, el proyecto de ley del diputado de la Vaca planteaba un equilibrio entre entregarle a esta instancia las atribuciones necesarias para poder revisar, en el fondo, medidas adoptadas como sería la reclusión nocturna, como es el otorgamiento de beneficios, como es la libertad condicional. Pareciera ser
que la indicación del Ejecutivo está limitando eso lisa y llanamente a lo que es el beneficio de la libertad condicional. Tampoco se entiende muy bien esa lógica tan restrictiva, y en complemento con lo siguiente, que sería, en un sentido similar a lo que había planteado ya el diputado Longton, una visión completa o casi completamente orientada en esta indicación sustitutiva a generar una instancia procesal para que las personas privadas de libertad puedan reclamar en contra de la autoridad penitenciaria, puedan reclamar en contra de las condiciones bajo las cuales están privados de libertad. Y claro, eso genera dudas por una cuestión bien de sentido común, que es cuál fue la razón de fondo que motivó al diputado de la Vaca a presentar este proyecto de ley, pero que también ha motivado a esta comisión completa a darle su respaldo al diputado a esta iniciativa, porque entendemos, y yo me atrevería a decir el país entero, entendemos que hay una necesidad de producir o generar cambios en cómo está funcionando el sistema penal hoy en día, que está fracturado, está quebrado, está en el suelo, me atrevería a decir, porque no se logra garantizar. Está en el suelo, o sea, no creo que sea algo chistoso. De verdad está en el suelo, y la gente está sufriendo hoy en día por la inseguridad en las calles, porque existe una puerta giratoria que es de conocimiento completa de toda la gente que vive del delito, y al parecer seguimos reiterando los mismos errores, que es creer que al parecer hay que convertir las cárceles en una especie de hotel. Entonces, a mí no me parece esa lógica. Estoy completamente de acuerdo con lo que había planteado el diputado Soto, de que evidentemente hay que resguardar ciertas garantías, incluso constitucionales y derechos fundamentales, que tienen los presos, porque un preso no se convierte en esclavo por el hecho de ser preso. O sea, nadie está planteando eso acá. Pero eso no significa generar una ley que vaya exclusivamente en la dirección de preocuparnos que los presos tengan la mejor calidad de vida posible, cuando esto tiene que seguir siendo una cárcel. O sea, aquí esto no es blanco o negro, no es o generamos que las cárceles sean unos hoteles, o generamos que esta cuestión sea un campo de prisioneros. No es esa la lógica. Hay que buscar un punto intermedio donde exista efectivamente un cumplimiento del fin punitivo del derecho penal, que es sancionar en el fondo conductas que consideramos indeseables, y también lograr algo que no existe hoy en día en nuestro país, me atrevo a decir, que es que exista también una rehabilitación y reinserción social de los presos. O sea, las cárceles hoy día, y es parte del problema del sistema penitenciario, son un hoyo donde metemos un problema durante X cantidad de años, y el problema termina saliendo multiplicado por 3, por 4, por 5, una vez que se cumple ese periodo de tiempo. Entonces también es muy poco serio de parte del Estado no generar los cambios que permitan que esa persona, una vez transcurrido la pena a la cual ha sido condenada, vuelva a la sociedad, ojalá, como una mejor persona y no una peor persona. Entonces, evidentemente tenemos que preocuparnos de eso, y la lógica detrás de un proyecto de ley como este debería ser, por ejemplo, que los objetivos perseguidos con una medida de cumplimiento de pena en un régimen alternativo a la reclusión total, entiéndase libertad condicional, entiéndase reclusión nocturna, etcétera, que esos objetivos se cumplan. Y si no se están cumpliendo, que se cuente con una herramienta para revocarlo de manera ejecutiva, que a mi parecer era la intención detrás del proyecto, o sigue siendo la intención detrás del proyecto del diputado de la Vaca. Yo creo que como comisión debemos preocuparnos de que ese objetivo se cumpla, que ese objetivo se mantenga en el proyecto de ley como salga esta comisión, y que no nos traslademos exclusivamente a algo completamente distinto, que es lo que está planteando el gobierno. Hoy día me parece a mi impresión, parece a mi impresión que lo único que vendría a seguir esa misma línea en la indicación sustitutiva presentada por el Ejecutivo es en el título cuarto, respecto de la libertad condicional, el artículo 23, incumplimiento y revocación. Es lo único dentro de esta indicación sustitutiva que se parece en algo a lo que había planteado en ese aspecto el diputado de la Vaca, que me parece muy necesario, y el proyecto del diputado de la Vaca también contemplaba una lógica de resguardo de los derechos que tienen los presos, que, como ya dije antes, considero que también es fundamental. Yo creo que no está en discusión aquí
y le pediría en el fondo a todos los miembros de esta comisión que partamos de la base de que nadie aquí está planteando que convirtamos las cárceles en campos de prisioneros ni de tortura. O sea, desechemos eso completamente. Aquí lo que necesitamos es un proyecto de ley que garantice que va a haber una mano más firme en garantizar que las penas que sean dictadas por los tribunales de justicia se cumplan de forma efectiva, que los objetivos detrás de las penas que se establezcan se cumplan y que pueda haber un instrumento ejecutivo para revocar esas medidas y trasladar a estas personas que se consideró en un comienzo que podían cumplir sus penas en un régimen abierto o semiabierto, trasladarlos a la cárcel, donde tienen que estar, porque si efectivamente esos objetivos no se están cumpliendo, bueno, hay que poner la mano un poquito más dura. Y las cárceles también, y eso no es materia de este proyecto, pero reflexionémoslo también, tenemos que avanzar a reflexionar, y yo le pediría al gobierno que nos ayude en eso, porque va a ser inevitablemente de iniciativa exclusiva del Ejecutivo que el régimen penitenciario, el sistema penitenciario en Chile, avance a cumplir ese fin rehabilitador y de reinserción, que podemos tener discursos muy bonitos respecto a garantizar los derechos fundamentales de los presos, pero si es que no tenemos en nuestro país un sistema penitenciario que efectivamente genere las condiciones para que quien entra por 5, por 10, por 15 años a la cárcel salga ojalá como una mejor persona, entonces esos derechos fundamentales no se están respetando. Partamos de esa base. Y eso yo creo que debiese ser algo transversal entre todos los sectores políticos. Yo me atrevo a decir que si es que avanzamos en esa lógica, no habría razones para que no estemos todos absolutamente de acuerdo. Pero no usemos, y le pediría por favor al Ejecutivo, no tratemos de reemplazar completamente el sentido de un proyecto de ley que, como está redactado, yo creo que estaba generando bastante consenso en esta comisión, y me atrevo a decir que ese consenso no va a surgir de una iniciativa como la planteada hoy día por el Ejecutivo. Muchas gracias. Gracias, diputado Sánchez. Diputado Longton. Presidenta, si yo voy a ir al grano. A ver, ¿por qué se habla poco de los deberes de los presos en este proyecto de ley? Independientemente del resguardo de los derechos de los mismos, que uno entendería que yo comparto ahí por su intermedio con el diputado Sánchez, que nadie quiere que se convierta las cárceles en centros de tortura, ni mucho menos. Uno quiere que cumplan las penas privadas de libertad, pero que se cumpla la pena como corresponde, sin ningún tipo de beneficio, independientemente de lo establecido expresamente en la ley, pero ser repetitivo con respecto a los derechos de las personas privadas de libertad que están establecidos en la Constitución, el Tratado Internacional, etcétera, etcétera. Quisiera saber por qué se incorpora nuevamente en este proyecto. Pero primero, ¿por qué no se establece ningún deber de los presos? Hay algunas normas que me recuerdan al proyecto de nueva Constitución, este famoso Estatuto de Protección de las Personas Privadas de Libertad, por ejemplo, el artículo 10, que habla de principio de comunicación. La administración penitenciaria velará por la oportuna comunicación de las personas sujetas a custodia o vigilancia de los tribunales. Uno entiende que eso está bien, de buena primera, pero ¿qué pasa con la sanción que pueden aplicar los gendarmes, que es casi la única que pueden aplicar desde el punto de vista de las personas privadas de libertad, que tiene que ver con el aislamiento o la incomunicación? ¿Cómo conversa esa norma con el aislamiento o la incomunicación por parte de las personas privadas de libertad cuando tienen incumplimiento o infracciones penitenciarias? ¿Dónde están las sanciones e infracciones por el no cumplimiento de las penas? No me encontré con eso, por lo menos no lo vi tan claramente en el proyecto. Cuando se va a pedir la libertad condicional, hoy día en la ley están establecidas 2 fechas, que es abril y agosto, ¿o no? ¿Tengo entendido? Abril-agosto. El proyecto establece que se puede solicitar dentro de los 60 días previos a el cumplimiento de la pena mínima para obtener el beneficio de libertad condicional. La pregunta es la siguiente: ¿cuántas veces se va a poder pedir dentro de un año? Porque lo que ocurre hoy día, yo siempre pongo el mismo ejemplo, porque yo tuve la oportunidad de conversar con la familia. El psicópata Rodelillo pide la libertad condicional cada 6 meses. Una persona que tiene un informe psicosocial muy negativo, generalmente de rasgos psicopáticos altos. Entonces, si tú le permites a la persona pedir la libertad condicional 10 veces en un año, 5 o 6 veces en un año, la revictimización y la posibilidad de que esa persona se rehabilite es nula, porque un informe negativo a los 2 o 3 meses no va a mejorar una persona que tiene rasgos psicopáticos, y el dolor y aflicción a la familia es terrible. La familia cada 6 meses además está recurriendo a los medios de comunicación, a algunos parlamentarios, para que le ayudemos a que esta persona no recupere la libertad producto del peligro que reviste. Entonces, eso no me queda claro porque no se establece un límite. El tema de la participación de las víctimas, el Ministerio Público, los intervinientes en la etapa de la ejecución de la pena, en este caso en el proceso de libertad condicional, no se establece con tanta claridad como uno quisiera.
Yo entiendo y valoro lo del recurso amparo, porque el recurso amparo se está estableciendo en una audiencia que es unilateral, donde finalmente que tiene más garantías para acceder a la libertad es una persona privada de libertad, porque tiene un abogado que es pagado por todos y enfrente no hay nadie. Pero en el caso de la participación de las víctimas, creo que hay que dejarlo meridianamente claro, pero más expreso respecto a la audiencia. Tiene que estar establecido respecto a la audiencia de la solicitud de libertad condicional y también el Ministerio Público que pudiera participar o el interviniente. Yo no sé por qué dejaron fuera al Ministerio del Interior la legitimación activa para reducir recursos cuando cuando está afectado el interés social. Eso me parece también que es otra pregunta que me gustaría que me pudieran responder. Gracias, presidente. Súper, muchas gracias, diputado Longton, diputado Ilavaca y luego el diputado Soto. Diputado Ilavaca. Presidenta, yo insisto Pero son 4 y el llevamos punto 2. de fondo. Yo creo que hoy día todos estamos conscientes respecto al camino que debemos avanzar. Pero creo que tenemos un problema en la metodología. Y por eso quiero proponerle a la comisión algo que fue lo que se pidió en un comienzo. Le preguntaba al secretario recién de qué manera nosotros podríamos poner indicaciones sobre la indicación del Ejecutivo, ¿ya? Porque yo creo que si hay algo positivo de esto son dos cosas. Primero, que se reconoce la necesidad de tener un cuerpo normativo único, porque uno de los problemas que tiene nuestro proyecto de ley es que efectivamente nosotros de manera dispersa dábamos solución en la medida de las facultades que teníamos como legislativo para poder enfrentar este problema. En cambio, la propuesta del Ejecutivo nos da la posibilidad de tener un cuerpo normativo único. Y la única forma de que nosotros le podamos presentar indicaciones a esto es que la indicación sustitutiva, compartiendo muchas de las críticas, y ustedes me han escuchado, muchas de las críticas que se hacen, que la indicación sustitutiva sea acogida por unanimidad, para poder nosotros presentar la indicación, porque si no, no se permite indicación sobre indicación. Estoy planteando solamente un tema procedimental, no estoy hablando del fondo de esto, ¿ya? Y necesitamos, yo insisto, yo creo que lo bueno de esta norma es que generamos un cuerpo ordenado, único, que logra enfrentar este proceso. Y sobre ese documento base, nosotros podemos mejorarlo. Y yo insisto, yo comparto, yo creo que aquí necesitamos un proceso controversial. Yo voy a insistir respecto a los derechos y principios. Yo creo que los derechos y principios ya están establecidos en diferentes cuerpos normativos, tanto el Código Penal, el Código Procesal Penal, la misma Constitución. No, es necesario poder establecerlo aquí. Pero para eso yo creo que necesitamos el texto único, colegas, y por eso yo les pido que si es que podemos volver a pedir la unanimidad respecto a la indicación para poder efectivamente presentarle nosotros, y ahí yo lo que propondría también es que poder juntarnos fuera de este espacio a lo mejor para poder ver de qué manera también arreglamos esto. Yo insisto, yo creo que todos estamos de acuerdo en el necesario avance del proyecto de estas características, y esto va a ser muy, muy bien recibido en la medida que salga bien hecho. Eso quería proponer, presidente. Gracias, diputado. Diputado Soto. Gracias, presidenta. Mi segunda intervención es para solicitarle la opinión al Ejecutivo, que pueda responder lo primero que consulté. Y además... Repítalo. No, sí tiene que ver con las facultades intrusivas que pueden tener las policías, los fiscales, al interior de los recintos penales para perseguir los grupos criminales que desde dentro de los recintos penales siguen actuando. Que yo creo que es una necesidad urgente que está incluida incluso dentro del plan contra el crimen organizado. Y si nosotros vamos a avanzar sobre esto, sería razonable también incluirlo en este mismo proyecto de ley. Segundo, presidenta, uno de los grandes problemas que tienen nuestros recintos penales, nuestras cárceles, es lo que muchos denominan la contaminación criminógena. Es decir, que se envían personas condenadas que pueden ser primerizos, que pueden estar incluso objeto de medidas cautelares, ni siquiera condenados al interior de recintos penales, y conviven con delincuentes avesados que lo primero que hacen es incorporarlos a una lógica de especialización criminal, lo que se llama la cárcel como universidad del delito. Y ese es un grave defecto de nuestras cárceles, que todos lo conocen, pero nadie lo puede resolver. Me gustaría que en este proyecto que va a tratar sobre ejecución de penas pudiéramos establecer algo que ya establecimos en el Servicio de Reinserción Social Juvenil como principio, que es el principio de la segregación o separación de los internos en función de distintos factores, entre ellos su compromiso delictual.
No es lógico que en la Santiago 1, por ejemplo, haya miles de personas que están privadas de libertad esperando juicio, son imputados, formalizados, no condenados, que conviven con personas que están cumpliendo condenas por delitos horrorosos y produciéndose lo que todos denominan como contaminación criminógena. Ese principio yo creo que también debería estar acá y que obliga a Gendarmería a establecer trato diferenciado. Y eso es algo muy, pero muy positivo. Hoy día incluso se produce un problema grave en relación a los presos que provienen del extranjero, que están de manera irregular en Chile, toda vez que no se conocen sus trayectorias delictuales, están presos y aparecen como primerizos, como gente que no tiene antecedentes penales en Chile, salvo el que motiva su detención. Sin embargo, son personas avesadas que incluso chantajean o secuestran a internos chilenos menos avesados y obligan a su familia a pagarle dinero desde afuera. Entonces, si vamos a atacar los problemas que hoy día tenemos, y aquí hay un llamado a ser bien realista, hagámonos cargo de la realidad. Segundo, todos dicen, ¿cuánto cuesta mantener un preso en Chile, al interior de una cárcel? Cerca de 800.000 pesos chilenos. Algunos dicen que en algunas cárceles cuesta más, 1 millón de pesos mensuales por preso. Eso es lo que cuesta el Estado. ¿Por qué no trabajan? Dicen algunos. ¿Por qué no contribuyen a la sociedad teniendo un trabajo que les pueda permitir incluso algún ingreso? Yo estoy de acuerdo. Ojalá todos los presos pudieran poder trabajar al interior de las cárceles. Si esa oferta existiera, yo le aseguraría que muchos de ellos la usarían. A nadie, muchos tienen la necesidad de enviarle dinero a sus familias para mantenerlas cercanas a su suerte y a sus visitas y a sus hijos, y se le proporcionaba trabajo en las cárceles, además de tener un elemento rehabilitador socialmente. El trabajo le serviría como fuente de ingreso y favorecería su reinserción social. Y ahí va mi pregunta, ¿podemos agregar también elementos de reinserción social en este proyecto? Yo creo que es el momento de hacerlo. Hoy día yo creo que el principal problema son los que hemos planteado: contaminación criminógena, la imposibilidad de trabajar para poder resocializarse, más que personas no cumplan con sus condenas, porque que yo sepa, no hay una gran cantidad de fugados en Chile, todos cumplen sus condenas. Entonces, yo creo que el diputado Lonton, por su intermedio, presidenta, yo no sé a qué se refiere cuando dice que los presos en Chile no cumplen sus condenas, porque prófugos no hay. Y yo estoy de acuerdo en establecer mayores restricciones para la libertad condicional, pero yo no quiero establecer que el principal problema es que se fuguen los presos, sino que más bien nosotros no somos capaces de impedir que sigan actuando grupos criminales al interior de las cárceles, que no evitemos la contaminación criminógena y tampoco tengamos elementos resocializadores que los saquen de sus carreras delictivas. Esos son los problemas que hoy día tienen las cárceles chilenas, y espero que en este proyecto abramos ese debate y resolvamos esos problemas. Muchas gracias, diputado Soto. Ya, terminado el diputado Soto, entonces le ofrezco la palabra al subsecretario para poder responder todas las preguntas que se hicieron, que son varias. Algunas están reiteradas, pero bueno, si se puede aclarar los puntos. Por favor, subsecretario. Sí, muchas gracias. Voy por orden. Primero las preguntas del diputado Sánchez. Respecto a por qué se requieren principios que ya eventualmente están establecidos en la Constitución, en particular cualquier ley de ejecución de pena que uno pueda revisar a nivel comparado, tiene principios especiales para la ejecución de las penas. En algunos, es decir, por cierto, están los principios constitucionales generales, pero también hay principios especiales para el procedimiento de ejecución de pena y el control penitenciario. Ahí los principios no son todo o nada, todos los principios siempre se aplican de forma de tratar de optimizar la función de los mismos, pero no son reglas que se apliquen del todo o nada, sino que conviven principios unos con otros. En ese sentido, por ejemplo, cualquier principio en materia de resguardo y protección de datos personales va a estar vinculado con el principio de proporcionalidad. Es decir, que la medida que se tome, por ejemplo, para el control penitenciario sea proporcional a aquel aspecto del control penitenciario que se requiera utilizar. Entonces, si está como medida para la actuación de gendarmería, si lo que se quiere es evitar que un interno, por ejemplo, vuelva a producir algún hecho,
se entenderá que se le puede poner alguna sanción específica proporcional, pero no la primera sanción va a ser la incomunicación, no sé si me explico. Es decir, son principios que están directamente relacionados con el actuar penitenciario. Si son muchos, pocos o lo suficiente, algo que me imagino se puede discutir en particular. Por ejemplo, el diputado Soto señala que sería importante incorporar un nuevo principio que incorporamos en el Servicio de Reinserción Social Juvenil, que tiene que ver con la segregación, que sería un principio específico para el ámbito penitenciario, al igual que los que nosotros hemos señalado. Pero, como les digo, en el fondo, ¿qué cantidad de principios? Creo que hay que ir viéndolo uno por uno, viendo cómo conversan. Lo importante es que tengamos la posibilidad de que Gendarmería tome medidas, como asimismo también resguardar ciertos aspectos que nos parecen constitucionalmente valiosos, entendiendo que esto en el ámbito penitenciario tienen que convivir adecuadamente y que además en el ámbito penitenciario son algunos de ellos específicos. Entonces, creo que eso es una discusión que hay que dar una a una, pero es importante que establezcamos ciertas directrices de actuación para el control penitenciario. En segundo lugar, ¿qué pasa con la revocación de beneficios? Nosotros solo hicimos modificaciones a la ley que establece la libertad condicional, pero no modificamos aquellos aspectos vinculados a la revocación de la libertad condicional que se encuentran en el título séptimo del decreto 338 o del decreto ley 321, es decir, se mantienen vigentes, es posible revocarla, es posible revocar el resto de los beneficios que se entregan también a través de las penas sustitutivas, es decir, eso se mantiene vigente, pero nosotros no hicimos modificaciones a aquello. Lo único que hacemos en el título cuarto de esta ley, de las propuestas de indicaciones, es modificar algunos, del título quinto, perdón, es modificar algunos aspectos de la ley de libertad condicional. Y se mantienen vigentes las revocaciones. Si es necesario incorporar otras causales de revocación, si es necesario especificarla, si es necesario intensificarla, es algo que se puede discutir y nos parece razonable que se discuta, pero no estamos eliminando. El foco de ello es denegación. Sí, tampoco también están vigentes las establecidas actualmente y hay que ver si es necesario modificarlas. Nosotros hicimos algunos ajustes pequeños en libertad condicional, porque además iba en la lógica de lo que establecía el propio proyecto original, que no es precisamente regular este punto, sino que regular la ejecución de las penas. Pero en materia de revocación y ese tipo de aspectos está vigente la ley de libertad condicional y nada impide, con lo que nosotros hicimos, que se revoque o se denieguen los beneficios establecidos en esas leyes. Entonces eso es bien importante porque no es que con este proyecto eliminemos la posibilidad de denegar uno de estos beneficios o de revocar uno de estos beneficios. No, se mantienen vigentes las actuales reglas al respecto. Segundo, la puerta giratoria. Yo coincido con el diputado Sánchez que la puerta giratoria es uno de los principales problemas que tenemos en nuestro sistema penitenciario. Hay mucha literatura al respecto que dice que nosotros tenemos una población penal que está permanentemente cometiendo delitos y que es multireincidente, es decir, tenemos una población penal que está permanentemente entrando y saliendo de las cárceles. Por eso, precisamente, uno de los objetivos centrales de cualquier sistema penitenciario es la reinserción social. Y eso es algo que en nuestra indicación se reafirma, y se reafirma en dos sentidos. Se reafirma, y por eso está esa norma que hablaba el diputado Longton respecto a la resocialización de las personas privadas de libertad, pero además también se reafirma en algo que planteaba el diputado Soto en cuanto a la presunción de inocencia. Tiene que ver con aquello. Por ejemplo, se reafirma la necesidad de aquellas personas que se encuentran en prisión preventiva también puedan asistir a planes, programas, actividades educativas, formativas, deportivas, culturales. Nosotros necesitamos hacer reinserción social no porque queramos, por así decirlo, ser buenos con los presos, no, lo que necesitamos es reducir la cantidad de personas que el día de mañana reinciden delictualmente. La única forma de tomarnos en serio el problema de seguridad pública que tenemos, si sabemos que existe una población en nuestro país que está permanentemente cometiendo delitos una y otra vez, es decir, tenemos una población multireincidente que entra y sale de los establecimientos penitenciarios permanentemente, es porque estamos fallando en reinserción social. Y en ese sentido es importante aquello, ¿ya? No en el sentido de ser bueno o malo o de ser garantista o no, sino que tiene que ver con que lo que nosotros hagamos en reinserción social
va a tener un impacto directo en la seguridad pública, porque va a haber menos reincidencia delictual. Y si hay menos reincidencia delictual, hay menos comisión de delitos. Entonces, por eso el proyecto tiene esas normas generales que tratan de ir precisamente a ese lugar, entendiendo que este no es un proyecto que se refiere a la reinserción social, porque si queremos hacer eso, tendríamos que ampliar de forma muy importante. En las leyes de ejecución de penas lo que principalmente se regula es cuál va a ser su ámbito de aplicación en materia de la ejecución de las mismas, quién va a ser el órgano encargado de la primera sanción, cuál va a ser el procedimiento de reclamación y cuál va a ser el tribunal que ejerza su control jurisdiccional. Eso es lo que se hace en una ley de ejecución de pena. Si queremos que esto sea más amplio que aquello, tenemos que incorporar otros aspectos. Pero esa es una discusión que tiene que dar la comisión, me parece que es parte del debate en particular. Y en materia, por ejemplo, de lucha contra el crimen organizado, nosotros estamos revisando las facultades de Gendarmería de Chile, estamos pronto a presentar también una medida al respecto, que tiene que ver, por ejemplo, que se le otorgue la posibilidad al Ministerio Público de que Gendarmería pueda cumplir funciones de investigación al interior de los establecimientos penitenciarios, pero insisto, eso no es parte de una ley de ejecución de pena, es parte de una modificación orgánica a las facultades de Gendarmería. Si lo queremos ver acá, también tendríamos que ver si lo incorporamos acá, o hacemos una ley en materia de, que es lo que estamos preparando junto con el Ministerio del Interior, una ley más general de lucha contra el crimen organizado, dentro de las cuales se le otorguen más facultades a Gendarmería de Chile para la investigación de los delitos que se cometan al interior y que el Ministerio Público pueda hacer que Gendarmería sea también una policía investigativa. Ya, pero creo que tenemos que diferenciar los ámbitos, porque si mezclamos todas estas cosas se nos va a transformar esto en una ley que va a tener múltiples objetivos y lo que queremos que sea una ley de ejecución de pena. Y respecto a la propuesta del diputado y la vaca, yo comparto la propuesta del diputado porque efectivamente nos va a poder permitir discutir cada uno de estos aspectos, quitar algún principio, agregar otro, discutir sobre la profundidad de ese principio, pero efectivamente con indicaciones, porque indicación sobre indicación no podría realizarse. Sí, diputado Ilavaca, por favor. Presidenta, porque hay pocos miembros, entonces va a ser difícil llegar a tomar una decisión, poder pedirle a los colegas que están presentes que podamos reevaluar la solicitud que se hizo en un comienzo respecto a la aceptación unánime de la indicación sustitutiva, pero no en este momento. Yo pediría que si pudiéramos volver a discutir para que nos den tiempo de conversar fuera más tranquilo, de vuelta cuando nuevamente lo ponga en tabla y poder conversarlo más tranquilamente y ver bien para poder tomar una decisión un poco más acordada y convenida, porque insisto, yo creo que el sistematizar la normativa es un buen paso. Yo sé que existen reparos, yo también tengo reparos a varios de varios temas del contenido, pero creo que nos ayuda porque podemos presentar indicaciones y podemos mejorar aquellas cosas que están mal, pero necesitamos la sistematización. Por eso pediría que pudiéramos postergar la decisión para la próxima semana, cuando esté en tabla el proyecto, y ver si es que podemos llegar a algún acuerdo que en definitiva dé cuenta del sentir de cada uno de los miembros de la comisión. Perfecto, gracias, diputado. Bueno, de todas maneras, como quedaríamos un poco en la incertidumbre, porque al principio de la sesión, una de las cosas que solicitamos fue la unanimidad para poder admitir la indicación sustitutiva del Ejecutivo, considerando que este proyecto ya estaba votado en general, tal como lo explicó el secretario de la comisión. Lo que le habíamos solicitado al Ejecutivo entonces era que ingresara las indicaciones por separado al articulado de base que había presentado el diputado Ilavaca. Entonces, bueno, esta reconsideración que plantea el diputado Ilavaca contemplaría, por tanto, tener las dos alternativas para la próxima sesión. Entonces, de todas maneras, yo dejaría que de aquí al viernes, de todas formas, se tenga la otra alternativa, porque si no, esto significaría postergar la tramitación del proyecto por mucho tiempo, y yo creo que es bueno que empecemos la tramitación ya del proyecto. Entonces, la próxima semana legislativa, es decir, el día martes, podríamos al inicio de la sesión reconsiderar esta propuesta para que el día miércoles sepamos con qué vamos a dar inicio a la tramitación, ¿sí? Con la indicación sustitutiva o con el articulado en particular, dependiendo de las conversaciones que puedan tener los parlamentarios y parlamentarias, particularmente el diputado Ilavaca. Siendo autor del proyecto, creo que es muy importante tomar en consideración esta propuesta de que pueda ser
a partir del articulado de la indicación sustitutiva. A mí igual me parece que tiene más coherencia para poder desarrollar la propuesta, porque además eso no inhibe ni inhabilita a los parlamentarios de incorporar indicaciones y que modifiquen algunos de los aspectos de la indicación sustitutiva. Eso lo veríamos de esa manera. No sé si, subsecretario, quisiera incorporar algo más. ¿Algún otro parlamentario de los presentes quisiera tomar la palabra? ¿Sí, diputado Langton? Gracias, presidenta. Solamente aclarar de que nosotros tenemos todo el ánimo de que los proyectos de ley que tienen que ver con las personas privadas de libertad tengan una mirada de reinserción social. Eso, que fuera de discusión. Yo estoy de acuerdo con que tenemos en nuestro país un problema con la reinserción social, que tenemos un nivel de reincidencia por sobre el 50%, tenemos cárceles hacinadas, tenemos problemas internos, reglamentarios, de cómo están funcionando internamente las cárceles, y eso hay que solucionarlo. Pero eso también tiene que convivir con reglas claras respecto a sanciones, infracciones y deberes de las personas privadas de libertad dentro de las cárceles, porque hoy día se están convirtiendo en verdadera... El crimen organizado está funcionando más como dentro de las cárceles a veces que afuera, y el narcotráfico también. Entonces, eso tiene que ir equilibrado, y yo por lo menos siento que este proyecto eso no está equilibrado en esta indicación sustitutiva. Creo que hay un exceso de establecimiento de garantía de derecho al preso, que está bien, pero se tiene que conversar y equilibrarse con los deberes y obligaciones que tienen las personas privadas de libertad, porque finalmente acá se puede producir un problema de rango normativo desde el punto de vista de superioridad jerárquica de las normas, porque va a tener cosas que están en la ley y otras cosas que están en el reglamento. Entonces tenemos un reglamento de los establecimientos penitenciarios que establece infracciones, que establece sanciones ante infracciones, y va a tener una ley que va a establecer garantías y derechos de las personas privadas de libertad, y posiblemente esas cosas no conversen. Y finalmente va a tener normas de mayor jerarquía que establecen mayores garantías al no establecer un equilibrio entre deberes y sanciones ante las infracciones que pueden cometer las personas privadas de libertad. Entonces, ese equilibrio yo creo que no está en el proyecto, y por eso la crítica, subsecretario, con el mejor de los ánimos para que esto pueda salir bien y podamos sacar adelante este proyecto, porque yo creo que es tremendamente relevante. Eso, gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Langton. Diputado Ilavaca. Sí, yo insisto con lo que dije, yo invito que establezcamos, yo comparto con tu posición, trabajemos en una indicación para poder incorporar ese tipo de criterios. Insisto, yo creo que todos buscamos y tenemos un diagnóstico común, y creo que hoy día el ordenar la discusión a través de la indicación, pudiendo colocarle indicaciones a esto, creo que es el mejor paso. Es decir, yo estoy absolutamente disponible a suscribir una indicación de esas características porque la comparto. No es que lo haga solamente por metodología para que este proyecto avance, sino porque comparto además la visión que tú planteas. Necesitamos desarrollar una lucha, pero súper fuerte, y ustedes han escuchado la posición de mi partido, en particular respecto al tema del crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia. Tenemos que trabajar de manera unida en pos de eso, pero eso implica ordenar un sistema que hoy día es un desorden absoluto normativo. Y esta norma, y eso sí que lo rescato, es que nos permite, en base a una indicación, ordenar. Y creo que eso hay que recoger lo positivo de esto. Gracias, presidente. Perfecto, muchas gracias, diputado. Sí, subsecretario. Presidenta, por su intermedio, recoger lo que plantea el diputado Langton, toda la voluntad del Ejecutivo de ir también en esa dirección, en el mismo sentido de lo que plantea el diputado Ilavaca. Se pueden poner normas generales que establezcan ciertas restricciones, facultades, posibilidad de tomar ciertas sanciones, y eso me parece que no hay ningún inconveniente, y de parte del Ejecutivo está toda la voluntad también para aquello. Perfecto. Muchas gracias, subsecretario. Entonces, quedaríamos con esta tarea pendiente. Vamos a buscar las dos alternativas. Vamos a ver, confiar en los buenos oficios del diputado Ilavaca como autor de este proyecto, que todos tenemos mucho interés de poder sacar adelante a la brevedad, y tomaremos los acuerdos. Entonces, de todas maneras, preparemos los dos escenarios para la próxima sesión legislativa. Así que agradezco a todos y todas quienes participaron en esta sesión, y por haberse cumplido el objetivo de la sesión, se levanta. Muchas gracias.